Clinton, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, diría el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Amigos, amigas, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, desde esta trinchera independiente, libre como el viento. Yo desde California, mis compañeros en los estudios centrales en Chicago, y desde aquí para el mundo el compromiso en este 2019, que vamos a seguir hablando. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Desde aquí, nuestros mejores deseos, pero también entendiendo que se necesita información clara, imparcial, honesta, transparente, en momentos de mucha turbulencia a ambos lados de la frontera. En Estados Unidos continúa cerrado el gobierno debido al berrinche de Donald Trump. En la frontera, nuevamente los migrantes centroamericanos de la caravana intentaron cruzar masivamente de forma ilegal y fueron recibidos con gases lacrimógenos. Por lo menos 25 personas fueron arrestadas. Y del lado mexicano, ha sido violento el primer mes de Andrés Manuel López Obrador. La violencia no da tregua. Tan es así que un alcalde de Morena en Oaxaca, a minutos de haber juramentado al cargo, fue asesinado. La turbulencia es tal que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en medio de los homenajes por el 25 aniversario, el 25º aniversario del levantamiento armado en Chiapas, lanza advertencias contra Andrés Manuel López Obrador. Lo llaman mañoso, entre otras cosas. Por eso, nuestro compromiso está firme. Si usted está firme con nosotros, nosotros seguiremos informándole sin chayote, sin temores y con una convicción de que usted es el que tiene el derecho a la información. Ya basta de periodistas sicarios, ya basta de coberturas a modo, ya basta de medios de comunicación que cuentan medias verdades o que de plano desinforman a nuestra gente. Por eso, en este 2019, también nuestro compromiso es presentarle aquí en Sin Censura las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos precisamente a la transmisión que se genera desde las 7 de la mañana en Palacio Nacional. En este primer programa en vivo y en directo de este 2019, en este segundo día del año, vamos a escuchar al presidente de México atajar los problemas y los temas más importantes en nuestro país. Pues primero reiterar nuestra manifestación, nuestro deseo de que este año sea mejor que el año pasado y que otros años. Yo pienso que nos va a ir muy bien este año. Estoy optimista porque, lo mencioné ayer, hay condiciones inmejorables para conseguir que mejore la economía del país, que haya crecimiento en la economía, que se generen empleos como nunca, que la gente tenga trabajo, que haya buenos salarios, que mejoren las condiciones de vida, es decir, que se garantice el derecho a la educación, a la salud, y que
se consiga la paz en el país. Estamos trabajando con ese propósito y vamos bien. Ya iniciaron los cambios. Se ha ido avanzando. Para empezar, puedo asegurar que existen equilibrios macroeconómicos, es decir, no tenemos ninguna señal de que caigamos en crisis financiera. Por el contrario, en el mes que llevamos y 2 días se ha fortalecido nuestra moneda, el peso, no se ha depreciado, las bolsas, la bolsa se mantiene estable, a pesar de que las bolsas en otros países han tenido dificultad. Vamos avanzando, se aprobó el presupuesto, dio confianza, dio certidumbre para la inversión, se aumentó el salario mínimo como nunca en los últimos 30 años, como nunca había sucedido en las últimas 3 décadas. A pesar de que nuestros adversarios, los conservadores y la prensa fifí, apostaron a que iba a haber incremento en el precio de las gasolinas, se quedaron con las ganas. Dijeron también en estos últimos días de que no servía para nada el programa de reducción del IVA en la frontera. Y hoy aparece en el periódico Reforma, en 8 columnas, de que se dispara la violencia en el tiempo que llevamos. Los entiendo, así actúa el conservadurismo, pero no es cierto lo que dice. Ese periódico ya en otras ocasiones nos ha calumniado y no ha tenido la seriedad suficiente para rectificar. No tiene caso que yo ponga los ejemplos, pero existen testimonios de cómo se lanzan. ¿Me permites, Toño? Ponle pauta a la mañanera del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se vuelve a confrontar con la prensa fifí porque dice no aparece en primera plana, y lo menciona con todas sus letras, del periódico Reforma, sí, que en muchas partes de México bajó el galón, y aparece precisamente esta situación de que se recrudeció la violencia. Y Toño, te saludo con mucho gusto, saludo a mi amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Vemos nuevamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalando al periódico Reforma lo que me parece no preocupante, pero sí innecesario. Es otra vez
apostarle a quienes están en contra y quienes están a favor, quienes golpean y quienes no. Y yo creo que no va por ahí la cosa. Sí hay índices de violencia preocupantes en México, sí también hay que contar estas buenas noticias, pero creo que de nada le sirve al debate y a la discusión nacional de los temas más importantes que el presidente señale con nombre y apellido a los conservadores, a la prensa fifí, a sus adversarios, dice Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque la verdad es que ¿qué más da, Vicente, que menciona a los conservaduristas, a los conservadores, que menciona a los adversarios y que mencione a la prensa fifí, como él le llama, Andrés Manuel López Obrador, especialmente al periódico Reforma? Es algo que la gente ya sabe, ¿no? La realidad es que, pues vamos, o sea, no tiene ningún sentido que lo haga, aunque, mira, Andrés Manuel López Obrador una y otra vez ha dicho, tanta seguridad no necesito, el pueblo me cuida, y también le cuida en cuanto a los medios de comunicación. Tú lo has visto perfectamente. Cuando hay una crítica fuerte contra Andrés Manuel López Obrador, un sinnúmero de personas se le va encima a ese medio de comunicación o a ese periodista. Te saludo, Vicente, saludo al público consentidor que nos ve aquí en Chicago, en todo Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en el mundo. Y con esto quiero decir, con estas acusaciones que hace Andrés Manuel López Obrador, que por un lado a lo mejor los está develando, los está poniendo ahí frente al pueblo y decirles, a ver, son los de Reforma, nos han calumniado antes, ya lo han hecho. Pero no es calumnia, ¿no, Toño? En esta ocasión no es calumnia. El presidente cuestiona, pone en interrogantes el hecho de que aparezca en primera plana en el periódico Reforma los índices de violencia. No es una fake news, no es inventar por inventar. Es una decisión del periódico Reforma que podemos cuestionar, está para el debate, pero tampoco tapemos el sol con un dedo. La situación de violencia es tal que asesinaron a un alcalde de Morena en Oaxaca a minutos después de haber tomado protesta en el cargo, solo como ejemplo, ¿no? No, definitivamente esa sí es una absoluta realidad, no es calumnia, y en ese caso Andrés Manuel López Obrador no debería tomársela así, ¿no? Es decir, Andrés Manuel López Obrador simplemente podría decir, a ver, si hay violencia en estos momentos, pues porque no podemos resolver el problema del crimen, la sangrería que nos dejó, la sangría que nos dejó Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero sí, o sea, lo que yo iba con esto no es a poner en tela de duda si Reforma o no está calumniando al presidente, si Reforma o no es un periódico de la prensa fifí. A lo que voy con esto es que creo que Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, en mi opinión, los muestra, ¿no? Dice así de, aquí está otra vez Reforma, ellos nos han calumniado, los pone, ¿no? Ustedes decidan, pueblo, ¿no? Eso es lo que yo creo, Vicente. Pero cuando dice eso Andrés Manuel López Obrador es como decir, están mintiendo sobre los índices de violencia. Y nosotros no tenemos ninguna intención de ponernos del lado del periódico, del lado del presidente. La historia la puede contar la gente que nos está viendo y escuchando a través de Sin Censura, Toño, y que una y otra vez nos dicen, la cosa está de la chingada, sí, bajaron las gasolinas, contrario a lo que habían dicho los adversarios, que habían circulado precisamente fake news, de que cuidado porque cuando se cobre completo el IEPS nos va a llevar la chingada, no ha cumplido Andrés Manuel López Obrador. Esas sí son fake news, esos sí son golpeteos, pero yo creo que estamos en un terreno peligroso cuando el presidente dice, ya este medio nos ha calumniado, como si fuera un golpe para Andrés Manuel López Obrador lo de la violencia. Todo mundo debe de entender, aquí va mi punto, Toño, que aquí todo mundo debe de entender que si bien es cierto le cuentan como muertitos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, todavía estamos viviendo a un mes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todavía se están viviendo las consecuencias del desmadre que nos dejó Enrique Peña Nieto y sus 40 ladrones. Que no se vayan con la finta. Estas notas pueden tomarlas ustedes como quieran, pero la lectura que yo le doy es que son consecuencias del sexenio pasado, del gobierno pasado del priista Enrique Peña Nieto. No podemos decir
que en un mes que tiene en el gobierno Andrés Manuel López Obrador ya provocó esta ola de violencia. Esta violencia la viene sufriendo México desde hace años por culpa de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico. Nada más hago esta aclaración y por eso creo que es innecesario esto que hace el presidente de México de confrontarse con el medio o con los periódicos o la prensa fifí, como le llama él, porque es un debate que no le conviene al presidente. No, punto. De ninguna manera le conviene estarse enfrentando. O sea, esto simplemente genera más crítica de sus adversarios, genera las horrendas comparaciones con Donald Trump, que constantemente también se va en contra de otros medios de comunicación. Eso es lo único que provoca, y creo yo que más que sea una estrategia para poner en velo de todos, en la cara del pueblo, tal vez a sus adversarios y decir ellos son los que no están de acuerdo con esta cuarta transformación, provoca que lo critiquen aún más, que lo frieguen aún más, ¿no? Definitivamente. Y esa es la realidad. Vicente Serrano tiene mucha razón en lo que dice. México está empapado de sangre en este momento y por mucho que llegue una cuarta transformación, un gobierno de transición, una diferencia absoluta, va a seguir habiendo muchísimo crimen, va a seguir habiendo muchísima violencia. Nos despertamos hoy, Vicente, con noticias terribles. En la Junta de Información encontramos, además de, este asesinato del alcalde en Oaxaca, también que encontraron el cadáver de una niñita de 9 años en Chalco, otro feminicidio, presentaba señales de que había sido violada la niñita, también mataron a una muchacha en Veracruz. O sea, los feminicidios siguen a todo lo que dan y no estamos hablando, pero para nada de lo que podría ser el resultado de un mes de gobierno. Estamos hablando de un Estado de México priista. Estamos hablando de un Veracruz prianista, ¿no? Que son el resultado de dos situaciones terribles, de dos gobernantes, de varios gobernantes pésimos, ¿no? O sea, desde tener a Enrique Peña Nieto, a Erubiel Ávila, etcétera, en el Estado de México. Tenemos también en Veracruz a Javier Duarte, ¿no? Entonces, yo creo que no debería tomárselo a pecho. Creo que si él quiere, si Andrés Manuel López Obrador quiere seguir con este discurso de paz, de yo no me meto, pues debería seguir así, ¿no? Y olvidarse de los adversarios, que sigan ladrando los ¿Cómo perros, se contrarresta? como diría Valentín Elizalde, ¿no? Oye, Toño, ¿cómo se contrarresta a los adversarios? Con lo que estás haciendo, con tu trabajo. Así es. O sea, si ya hasta Soriana ha bajado los precios en la franja fronteriza por los anuncios, incentivos fiscales que hizo Andrés Manuel López Obrador hace unos días, pues hay que hablar de eso. Hay que hablar de que en algunas partes de México la gasolina bajó hasta 13 pesos por galón. Pero no te confrontes, porque yo creo que cada medio tiene la libertad de poner en portada lo que le dé su regalada gana, y no está del presidente decir que está bien o que está mal lo que ellos reportan. Ya será el pueblo, que no es pendejo, el pueblo ya no es pendejo, lo demostró el 1 de julio, el que decida si sigue leyendo Reforma o no. Además, pareciera que el presidente sí considera el periódico Reforma el más importante de México. Tan al pendiente está de estas cosas, ¿no? Y hay muchos otros medios de comunicación. Ese es mi punto de vista y creo que es un frente innecesario nuevamente, una herida innecesaria de abrirla cuando hay tanto trabajo por hacer y tantas cosas que reportar, y que muchas de ellas son positivas y que sí pueden ir directamente relacionadas a las acciones que está haciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. O no te confrontes con el periódico. Tú mismo haz un balance y di, pues este es un desmadre que me dejaron y que estoy tratando de solucionar. Pero no cuestiones al medio. Ese es mi punto de vista. Es una crítica constructiva, creo yo, desde este espacio sin censura para el presidente, porque pues de otra manera yo no veo cómo. No, y déjame decirte rapidísimo ya para también terminar mi comentario, que de todos modos el pueblo no lee el Reforma, y te voy a decir por qué. Por la simple razón que si uno no tiene suscripción en Reforma, no puede leer sus artículos en internet.
O tienes que comprar el diario, tienes que gastar tu dinerito para comprar el diario, o te tienes que suscribir pagando también para poder leer sus artículos. Entonces, en lo general, el pueblo no lee Reforma. Se cita en varios diarios, es la clase media alta la que lee Reforma, ¿no? Pero el pueblo en general, la mayoría de los mexicanos ni siquiera lee Reforma. Entonces, vamos, no tiene de qué preocuparse en cuanto a eso Andrés Manuel López Obrador, de decir, son ellos, son Reforma, ya nos han calumniado. Pues déjalos, hombre, sin todos modos, ni lo van a leer, ¿no? O sea, la gente ni se va a enterar porque son tan elitistas en Reforma que no te permiten leer sus artículos a menos que pagues. Y bueno, nada más para cerrar esto, sí me equivoqué, unas personas me señalaron 13 pesos por litro, no por galón. Estoy tan acostumbrado en Estados Unidos a comprar la gasolina por galón y no por litro. Les ofrezco una disculpa, 13 pesos por litro en algunas partes de México la gasolina. Y eso sí es noticia, Toño. Para la gran mayoría de los mexicanos, el ver el precio de la gasolina bajar, pues te hace tener una reacción. Eso sí es noticia. Ya si el medio de comunicación al que se refiere Andrés Manuel López Obrador lo cubre o no como noticia de primera plana, pues es otro rollo, ese es otro debate. Pero hay muchas noticias que debemos de reportar para iniciar el 2019. Por eso digo que no debería de empantanarse, de enlodarse el presidente, iniciando el 2019 con esta controversia. No, y ¿sabes qué? Mira, son 4 litros por galón, ¿no? Y si está en 13 pesos, de todos modos, quiero decirle a la gente, vamos a ser muy honestos aquí en Sin Censura, sigue estando más barata la gasolina aquí en Estados Unidos, imagínese. Aquí en Estados Unidos que allá en México, ¿no? Oye, David llegó con una foto para enseñarme que está en más o menos 1,8, 1,80, 1,90, 1,97 el galón, ¿no? En los suburbios de aquí de Chicago, estamos hablando de suburbios de Chicago, aquí la gasolina es medio cara, sigue estando todavía pues más barata en Estados Unidos que en México, pero ahí va, eso es un muy buen indicador, ¿no? O sea, eso lo puede decir, en lugar de llegar y decir, mis adversarios, el conservadurismo, la prensa fifí, Andrés Manuel López Obrador llega con mejores datos. Este es un buen dato. Yo creo que sí. Bueno, vamos a seguir viendo y escuchando